Considera tu cuerpo corpóreo como un barco en el que tu espíritu navega por un ancho mar de agua. Es mejor que tu espíritu aprenda a adquirir fuerza mientras tenga un cuerpo corpóreo en el que navegar. Después de la muerte, flota en la dirección que le has dado. Tampoco tienes poder para ir contra la corriente. Recuerda, oh hombre, estas son mis lecciones que te doy, para que aprendas a dominar los elementos de tu entorno. Extiende tu mano hacia la sabiduría, y jura que vencerás toda pasión impura y todo hábito que no conduzca a la pureza del crecimiento de tu espíritu. Este será el principio de tu resurrección, y tú serás tu propio juez y maestro. Tampoco clamarás, Dios, Dios, exalta mi alma, oh Señor, sálvame y levántame, hasta que primero hayas comenzado a hacer algo por ti mismo. Oh, que supieras dónde comienza la virtud de la oración. Y que el que practicó lo más alto que conoce, tiene el oído y la mano de la sabiduría. Ciertos hombres estaban abajo en un pozo profundo, y se acostaron y cerraron sus ojos, y oraron para ser tomados para arriba, con todo, ellos ni siquiera levantarían sus ojos para mirar hacia arriba. Y otros, en la parte superior del pozo, soltaron las cuerdas, y los llamaron abajo para que miraran hacia arriba, y agarraran las cuerdas, pero no quisieron. Y, con el tiempo, los de abajo dijeron, ¡ay! Nuestras plegarias no son escuchadas. Oh hombre, que te pusieras en el camino de toda sabiduría. Quitar primero las impurezas del cuerpo y después las del espíritu. Que busques las cosas que son puras y buenas, en lugar de las críticas y filosofías que surgen de tu contaminada casa de carne. Quien desee la resurrección, que comience a resucitarse a sí mismo. No hagas tus confesiones, que son entre tú y tu Creador, delante de los hombres, sino pacta con Él, dentro de tu propia alma, sin decir nada de esto para la alabanza de los hombres. A semejanza del Padre y de la Madre nacen todos los hijos en el mundo, y cada hijo es una nueva creación, vivificada por la presencia del Creador, que es la vida toda. Si eres puro en carne, tu hijo será puro, y si eres puro en espíritu, tu hijo será puro en espíritu. Si eres carnívoro, bebedor de bebidas fuertes y consumidor de narcóticos, tu hijo nacerá con tus contaminaciones. Considera, pues, cuál será tu grado, que dependerá del grado de tus herederos en el lugar en que nazcan, según si gravas al mundo con una progenie de grado inferior, o si elevas al mundo con una progenie de grado superior. Sé sabio en la elección de tu pareja, en cuanto a pureza y rectitud. Pero no te dejes engañar por aquellos que no solo comen carne, pues la purificación del cuerpo no es más que la mitad del asunto. Busca a alguien que sea puro de espíritu. Quien es puro en carne y en espíritu engendrará herederos para la resurrección, que serán poca o ninguna esclavitud para el espíritu después de la muerte. Pero quien se case solo para la tierra dará a luz herederos de esclavitud. Y el libertinaje y el desenfreno y el pecado caerán sobre los herederos de ese matrimonio. Los espíritus de tales padres y madres caerán en los grados de la vida espiritual, y larga será su servidumbre en Hada. Los devoradores de carne buscan a sus compañeros según el impulso de la carne, en cuanto a la tentación de la misma, o según las riquezas, o la casta, todas las cuales son consideraciones terrenales y solo para sí mismos, y en ninguna consideración en cuanto a lo que serán sus herederos. Y sus descendientes nacen en las tinieblas, están vacíos de aspiraciones y mudos a la voz de la sabiduría. Van por ahí diciendo, no veo a toda persona. No oigo lo invisto. No creo que nadie haya visto u oído de la vida espiritual. En esto te fue revelado antiguamente, unos nacen de la bestia, y otros nacen del espíritu. Lo cual te declaro, oh hombre, es la interpretación de toda la pobreza y crimen y guerra y libertinaje que hay en el mundo. Esta es la cabeza fundamento, que la sabiduría divina traería a la comprensión de toda la gente. Pero hay muchos, incluso cientos de millones que no pueden apreciar esto. Sin embargo, el reino de paz y justicia no cubrirá la tierra hasta que esto sea comprendido por todos los hombres y mujeres. Quien entienda esto,
que se case en consecuencia, y que tales personas sean como sociedades para sí mismas. En este día, no se requiere ninguna marca de circuncisión, pero los hombres y las mujeres conversarán sobre los caminos del Creador comprensivamente. A semejanza del Padre y de la Madre nacen todos los hijos en el mundo, y cada hijo es una nueva creación, vivificada por la presencia del Creador, que es la vida toda. Si eres puro en carne, tu hijo será puro, y si eres puro en espíritu, tu hijo será puro en espíritu. Si eres carnívoro, bebedor de bebidas fuertes y consumidor de narcóticos, tu hijo nacerá con tus contaminaciones. Considera, pues, cuál será tu grado, que dependerá del grado de tus herederos en el lugar en que nazcan, según si gravas al mundo con una progenie de grado inferior, o si elevas al mundo con una progenie de grado superior. Sé sabio en la elección de tu pareja, en cuanto a pureza y rectitud. Pero no te dejes engañar por aquellos que no solo comen carne, pues la purificación del cuerpo no es más que la mitad del asunto. Busca a alguien que sea puro de espíritu. Quien es puro en carne y en espíritu engendrará herederos para la resurrección, que serán poca o ninguna esclavitud para el espíritu después de la muerte. Pero quien se case solo para la tierra dará a luz herederos de esclavitud. Y el libertinaje y el desenfreno y el pecado caerán sobre los herederos de ese matrimonio. Los espíritus de tales padres y madres caerán en los grados de la vida espiritual, y larga será su servidumbre en Hada. Los devoradores de carne buscan a sus compañeros según el impulso de la carne, en cuanto a la tentación de la misma, o según las riquezas, o la casta, todas las cuales son consideraciones terrenales y solo para sí mismos, y en ninguna consideración en cuanto a lo que serán sus herederos. Y sus descendientes nacen en las tinieblas, están vacíos de aspiraciones y mudos a la voz de la sabiduría. Van por ahí diciendo, no veo a toda persona. No oigo lo invisto. No creo que nadie haya visto u oído de la vida espiritual. En esto te fue revelado antiguamente, unos nacen de la bestia, y otros nacen del espíritu. Lo cual te declaro, oh hombre, es la interpretación de toda la pobreza y crimen y guerra y libertinaje que hay en el mundo. Esta es la cabeza fundamento, que la sabiduría divina traería a la comprensión de toda la gente. Pero hay muchos, incluso cientos de millones que no pueden apreciar esto. Sin embargo, el reino de paz y justicia no cubrirá la tierra hasta que esto sea comprendido por todos los hombres y mujeres. Quien entienda esto, que se case en consecuencia, y que tales personas sean como sociedades para sí mismas. En este día, no se requiere ninguna marca de circuncisión, pero los hombres y las mujeres conversarán sobre los caminos del Creador comprensivamente. Y, cuando te nazcan hijos, tendrás más en cuenta el lugar de tu habitación, en cuanto a la tentación, que tu dominio sobre ellos. Para habitar en una ciudad, que está llena de iniquidad serás un tirano sobre tus herederos, restringiéndolos de la libertad con el fin de mantenerlos alejados del vicio. Y en esto serás también un pecador. Pero habita tú en un lugar de pureza, y dales libertad y nobleza. No serán tus esclavos. En este asunto toma sobre ti un nuevo grado, de acuerdo con tus herederos y tu divinidad sobre ellos. Sé prudente en tus actos. El que te creó vivo, no te dio deseos pecaminosos. Porque aún no eres un hombre completo, estas cosas son. Hallarás gozo en tus talentos, y provecho en la sabiduría de tu alma, Dios. Perfeccionarte a ti mismo es una gran gloria, criar hijos e hijas que también sean perfectos, es una gloria 10 veces mayor. Porque es la plenitud de la vida que tu Creador te dio, que es la gloria de la vida espiritual y terrenal. De la abundancia de las creaciones de tu Creador asómbrate, oh hombre. Considera los habitantes de toda la tierra, y los millones traídos a la vida. Calcula el número por 1000 años, y por 10.000 años. Y, sin embargo, la tierra no está llena. Y las zonas de vida espiritual están aún como apenas habitadas. Hay miles de mesetas, sin espíritus que las habiten.
Pero inducir a los espíritus de los muertos a levantarse de la tierra, esta es la obra y la gloria de tu Creador. Hacer que desechen los deseos terrenales, que se vuelvan puros y sabios y fuertes y adaptados a las esferas sublimadas, qué labor tan interminable para tu Creador y sus espíritus exaltados. Y, cuando los buenos espíritus aparezcan y conversen contigo, recuerda que hasta el más pequeño de ellos ha pasado las rejas de la muerte. No te muestres melancólico con cantos lúgubres, sino más bien alegre, como los pájaros que cantan al Creador. Y que tu discurso sea respetuoso y relativo a las cosas espirituales. Aprende de ellos los lugares que habitan en la vida espiritual y la manera de sus ocupaciones. Y si les preguntas acerca de las cosas terrenales, que sea sobre cómo puedes ayudar a los pobres y afligidos. En efecto, si el espíritu que habla contigo es un *druj* solamente, tu discurso le despertará de este modo para que vea su propia insuficiencia. Y si son espíritus elevados, comprenderán el trabajo de tu alma y te proveerán para tu eterna exaltación. Sé recto ante tu Creador, que conoce tu debilidad. Imítalos en todas tus acciones, pues este es el camino de la resurrección, mundo sin fin. Oh hombre, sopesa las palabras de tu hermano, de años de experiencia. Cuando tu alma perciba un rayo de luz, síguelo en verdad, y no solo con palabras. Se ha dicho antiguamente, no puedes servir a tu Creador y a ti mismo. Y muchos van por ahí predicando esto, pero ellos mismos trabajan para sí mismos todos los días. Servir a tu Creador es trabajar para los demás, especialmente para los enfermos y desvalidos, y no para ti mismo. Tus oraciones y confesiones no son más que el desperdicio de tu aliento. Hay quienes predican por dinero, se gradúan en las universidades y se llaman doctos sacerdotes, pero aún no han aprendido a no servir a las riquezas, salvo de palabra. Yo te digo que un pobre hombre que no sabe leer una línea, que va a la casa de los afligidos, dando lo poco que tiene, y, con un corazón dispuesto, limpia el piso y las ropas de los postrados en cama, es más erudito que estos predicadores graduados. La palabra labor, o trabajo, se entiende fácilmente. No te dejes engañar por aquellos cuyo oficio es predicar y orar. Profesan trabajar por el hombre espiritual, y, según el número de sus convertidos, a quienes también enseñan palabras y oraciones y confesiones, en vez de obras, así son llamados grandes obreros para el Señor. Pero yo os digo que todo esto no son más que subterfugios de almas perversas, para hacer pasar palabras por obras. Todos esos predicadores y sacerdotes y convertidos están todavía deteniéndose en las profundidades grado 1. Escucha mi instrucción, y pesa mis palabras en la balanza, y no te dejes cegar por los trucos de los espíritus malignos. Un predicador, recibiendo un buen salario, da la mitad de su dinero a los pobres, y la otra mitad a la iglesia, y su gente dice, «Oh, qué buen hombre». Y enseguida le suben el sueldo, y le regalan una buena casa, donde cada día celebra suntuosos banquetes, dando gracias a Dios por su propia prosperidad. Ahora bien, yo te digo que ese predicador no contribuyó en nada a los pobres. El dinero que regalaba no era suyo, sino fruto de falsas doctrinas, porque no practicaba el trabajo, sino que como un mendigo y un vampiro obtiene su dinero, no por trabajo sino por palabras, era falso ante su propia alma, Dios. Para servir a la sabiduría y a la verdad, o para predicar y practicar las palabras de la verdad, no se requiere gran oratoria ni educación. La sabiduría aquí no requiere colegios para apuntalarla, ni predicadores que no sirvan a la verdad. Uno iría hacia afuera, venid a Dios, carita sorprendida, haz las paces con el Señor. Pero él mismo no compartiría su casa con los pobres de su propia iglesia. Yo te digo, todos los tales son hipócritas o engañadores de sus propias almas. A menos que utilices tus manos y dobles tu espalda en la práctica y produzcas algo en el mundo y lo aportes a otros, no eres uno con la verdad. Se ha dicho antiguamente, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, también,
devolver bien por mal, y vender todo lo que tienes, y dar a los pobres, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y estas palabras son bien conocidas, pero ¿quién hay que las ponga en práctica? Donde las palabras son importantes y de ningún efecto. En lugar de las cuales, muchos practican el servirse a sí mismos con su trabajo, pero en el servicio de la Iglesia, su práctica es por medio de oraciones y confesiones, palabras, palabras, palabras. Decir, no es posible, en la condición actual de la sociedad, hacer estas cosas. Te limitó tu Creador, diciendo, haz esto, en la condición actual de la sociedad. El camino estaba abierto para otra condición. Pero no quisiste encontrarlo. No quisiste renunciar a ti mismo y vivir en una hermandad de sabiduría divina. Bajo el nombre de libertad, te aferraste al mal y a sus guaridas, diciendo, estoy dispuesto a servir al Creador, pero no sacrificaré mi libertad. Y te vendiste al yo, que te seguirá al otro mundo. Sabe, pues, oh hombre, que quien quiera surgir a los reinos orgánicos en la vida espiritual, deberá enseñarse a sí mismo la primera lección de libertad, que es liberarse del yo.